Hola, ¿qué tal, queridos amigos míos? Bueno, pues hoy yo vengo a hablar de un temita que parte de otro programa que yo hice, que ustedes recordarán seguramente, el programa que hice sobre el escambray, sobre los alzados del escambray. Este programa fue hace algún tiempo y en él yo traté una de las facetas que tuvo todo este tema de las guerrillas que se alzaron contra Fidel Castro. Uno de los temas que prácticamente nunca se ha hablado, pero que es una de las fases de esta contienda. Esto es el tema de los pueblos cautivos. El tema de los pueblos cautivos es un tema que se conoce muy poco en Cuba, también porque muchos de los propios protagonistas, de las personas que fueron desplazadas, que fueron privadas de sus bienes, que fueron obligadas a abandonar su tierra, muchas de estas personas no han prestado testimonio. Algunos no han querido incluso hablar de este asunto, es demasiado doloroso para ellos. Otros que quizás no se quisieron envolver en más problemas. Y bueno, yo tengo uno de mis suscriptores me pidió que por favor yo tocara alguna vez el tema de los pueblos cautivos, y yo pienso que yo se lo debo no solamente a él, al amigo Castillo, se lo debo a toda esa gente que fue obligada a salir de su tierra, que fueron sometidas a este abuso, a este atropello, a esta reconcentración, porque esto es lo que fue, al estilo de Weyler. Y creo que se lo debo también a la inmensa mayoría de los cubanos que no saben absolutamente nada de este tema. Los pueblos cautivos, generalmente la gente piensa que fueron dos pueblos o un solo pueblo, que es conocido como Ciudad Sandino, que está en el extremo oeste de la provincia de Pinar del Río. O sea, es el más conocido de todos. Pero en realidad fueron más. En realidad estaba Sandino, estaba Briones Montoto, estaba Fajardo y estaba López Peña. Esos eran los cuatro que estaban en la provincia de Pinar del Río. Pero llegó a haber, se dice que alrededor de 21 pueblos cautivos en toda Cuba. Había en la provincia de Camagüey, hubo también, incluso en Holguín. ¿De qué se trata este tema de los pueblos cautivos? Pues se trata de personas a las cuales se les acusó con razón, sin razón, no importaba, y se les reconcentró, o sea, se les desplazó, se les prohibió vivir en su tierra. Personas que fueron arrebatadas de su lugar de vida, de nacimiento, de todo, y se les envió a cientos y cientos de kilómetros a la provincia, ya vimos, de Pinar del Río, otros a Camagüey o hasta el mismo Holguín. Y a estas personas se les acusaba de ser colaboradores de los alzados, y para evitar que estas personas pudieran suministrarle ayuda a los alzados en temas de alimento, en temas de prácticos, en cualquier otra cuestión, pues se tomó esta medida tan drástica, tan abusadora, tan violadora de todo, que fue privarlos de su tierra y de todos sus bienes y llevárselos de ahí. Primeramente lo que hicieron fue, de la manera que siempre estos castristas hacen, citaron a alrededor de 3.000 hombres, de 3.000 personas, hombres, los cabezas de familia, los citaron a ciertos lugares, por ejemplo a Manicaragua, a Manacas, y allí entonces, porque les dijeron con el pretexto de que era una reunión de la Asociación de Agricultores Pequeños. Y con este pretexto los citan en este lugar. Y ya estando allí, llegan militares, o sea, me imagino de la seguridad del Estado, las milicias, ¿no? Los inmovilizan, los retienen allí, y entonces ya les dicen, viene un capitán, no pasa a la historia, no sé quién habrá sido en este caso, puede haber sido cualquiera de estos abusadores, que se amparó en el decreto ley 988, que se podía incluso fusilar en el lugar a toda la gente que estuviera relacionada con el tema del alzamiento. Y entonces les comunicó que como eran desafectos, eran unos contrarrevolucionarios y unos colaboradores de asesinos, y etcétera, etcétera, pues que se les iba a deportar a otro lado y que nunca más podrían regresar a su tierra de origen. Y entonces a estos cabezas de familia, entre los cuales había ancianos, lamentablemente, incluso gente que según cuentan, yo tengo un testimonio escrito por ahí del doctor Piñeiro, cuenta que hubo personas que incluso se desmayaron de la impresión, del dolor que les causó aquello. Y todos estos 3.000 hombres fueron deportados en trenes cerrados, estrechamente vigilados, que
se les permitía ir al baño, si estaban vigilados tenían que pedir, no podían casi comunicarse entre ellos. Se les envió derechito para Pinar del Río. Y ahí empezaron entonces a construir ellos mismos estas ciudades, estos llamados pueblos cautivos, que se caracterizaban por tener una sola entrada y una sola salida. Lo más macabro también de todo esto es que prepararon esto con toda frialdad, con toda crueldad, y ya cuando estaba en cierto grado de avanzado, o casi no, entonces se buscaron a las familias que habían quedado en el Escambray, o sea, para reunirlas con estos cabezas de familia que ya habían sido deportados, y se les prohibió incluso, pero antes de esto, antes de llevar a cabo este desplazamiento, ya se les había quitado todo, les quitaban las gallinas, les quitaban los puercos, los privaban de todo. Se cometieron muchísimos abusos contra esta gente. Y entonces se les conminó a que ya deberían recoger, o sea, lo poquísimo que se les pidió, prácticamente la ropa que llevaban puesta, y se les dijo que no les hacía falta nada porque ahí tendrían de todo. Esa gente tuvo que dejar todo, sus animales, su casita, la tierra que habían trabajado tan duramente, todas sus pertenencias, todo tuvieron que dejarlo y fueron deportados a la fuerza hacia estos pueblos cautivos. Creo que es un capítulo muy doloroso. Yo les voy a leer un fragmento aquí del testimonio del doctor José Luis Piñeiro, que fue una de las víctimas de esta, porque además esta reconcentración, este desplazamiento se produjo hasta los años 80 incluso, o sea, cuando ya la guerra contra los alzados del Escambray había terminado en el año 66, alrededor del año 66 máximo quizá, algún foco que quedaría en el 67, esta gente que peleó con tanta bravura, soportó el embate de miles y miles de milicianos durante todos estos años, durante casi 7 años, y hasta que al final, bueno, fueron liquidadas porque ya no tenían manera de abastecerse, no tenían logística, no tenían nada, y ya el gobierno de Estados Unidos, por supuesto, había renunciado, en virtud a este acuerdo que había hecho Kennedy con Khrushchev, habían renunciado a intervenir en Cuba, en cualquiera de sus, para derrocar al régimen de Fidel Castro. Y así quedaron abandonados estos hombres tan valientes. Y todos estos campesinos fueron víctimas del abuso, porque tú sabes, estos castristas se caracterizan por ensañarse con la gente pobre, con la gente más humilde. Y entonces yo tengo aquí un fragmento del testimonio de este doctor, donde él cuenta todo lo que hicieron con su padre, que primero lo enviaron a trabajar, a levantar aquellas ciudades. Dice que en el año 73, fíjense ustedes, estamos hablando de años ya después que terminara aquel conflicto, seguían deportando a esta gente. Dice que la familia fue recogida en camiones y trasladada a Santa Clara, o sea, los cabezas de familia, y ahí fueron en trenes custodiados sin permitirles prácticamente nada. Y a las familias no se les permitió llevar nada, ni un mueble, ni un caldero, nada. Porque supuestamente iban a tener de todo en aquellos pueblos cautivos. Y eso fue una mentira. Dice que estuvieron meses durmiendo en el suelo, sin una colchoneta. Y lo más macabro también es que pusieron familias de guardias a custodiarlos a ellos. O sea que en el mismo poblado vivían las familias estas de los deportados junto con familias de los guardias que entonces les hacían la vida imposible. Los vigilaban todo el tiempo, era la gente que pertenecía a la Federación de Mujeres Cubanas, la gente que eran de los comecandela, como se dice, y eran los que se encargaban de vigilarlos a ellos. Esto es una cosa realmente macabra. Entonces incluso se les insultaba. Eran gente que estaban sometidas al abuso, se les insultaba, se les decían gusanos, esbirros, los escupían. Dice que había una escuela primaria y una secundaria, incluso el director, un hombre de apellido Godoy, los llamaba esbirros a los niños también. Y que era un pueblo grande. Este era un pueblo que tenía alrededor de 3.000 familias. Ustedes se imaginarán en un solo pueblo esto, si habían 3.000, todos sumen todos los otros.
Hay quien dice que fueron 20.000 familias, hay quien dice que fueron, bueno, eso no se sabe. Las cifras del desplazamiento yo creo que es muy difícil que alguna vez se lleguen a saber con certeza, ¿no? Y entonces pues dice que allí, bueno, pues había familias que tenían muchos hijos. Por supuesto nadie se podía mudar allí, todo eso pertenecía al Ministerio del Interior. Era un pueblo de presos y que por suerte la gente de las villas eran gente muy solidaria entre ellos y se ayudaron bastante. Pero dice que estuvieron trayendo familias del Escambray y reconcentrándolas en todos estos pueblos hasta los 80. Hasta los 80, señores. Así que ustedes se podrán imaginar qué terrible esto. Ustedes por un momento imagínense que vienen, los sacan de su casa, les quitan lo que ustedes tienen, porque además no solamente se les desplazó por un tema de que se sospechara que colaboraban con los alzados, había quien sí, pero había muchos que no, sino porque el gobierno estaba interesado en quitarles la tierra, por un motivo o por otro, no necesitan motivo, y entonces esto fue uno de los capítulos más tristes de la historia de Cuba, de la historia reciente de Cuba. Todo el abuso que se cometió con estos campesinos y es difícil también ponerse en el lugar de la gente a veces, pero imagínense el dolor que tienen que haber experimentado toda esa gente al dejar todo, su caballo, su yegua, sus animales, su tierra, todo donde ellos estaban ya habían hecho su vida, donde vivían ahí quizás desde hace se sabe cuántos años, de generaciones quizás, por el capricho de un loco, de un maldito miserable, cruel. O sea que esto es una de las cosas que yo creo que no se deben olvidar. Yo creo que por poca información que haya sobre esto, yo creo que siempre se puede buscar algo más. Había una organización de gente de estos pueblos cautivos también. Ahí ustedes pueden quizás documentarse. Pero bueno, yo solo quise traer el tema para que el cubano que no sabe esto, sobre todo dentro de Cuba, que sepa que se cometió un crimen atroz contra los derechos humanos de estas personas, que se les deportó a la fuerza, como mismo se hizo con lo de las UMAP, que se les engañó diciendo que iban para un llamado al servicio militar o que iban para otra cosa, y en definitiva fue para meterlos en campos de concentración. Esto es por el estilo, esto es lo más parecido que hay a la reconcentración de Weyler. Esto es parte, señores, de la historia del castrismo. Es una cosa que algún día todo el mundo lo podrá comentar, se sabrá y pasará a los libros de historia como debe ser. Les agradezco que bueno que hayan estado este ratico, que por lo menos, y que esto ustedes se dediquen por su cuenta también a investigarlo y a buscar lo que haga falta. Me voy a despedir y bueno, les deseo lo mejor del mundo, muchas bendiciones y mucha salud.